El sol de la tarde bañaba el estacionamiento con un resplandor cálido mientras Alejandro, sentado en su silla de ruedas, avanzaba con calma hacia la entrada de la cafetería La Ruta, un lugar habitual para los lugareños y camioneros que buscaban un momento de descanso. Alejandro, vestido con una camisa sencilla y jeans oscuros, transmitía una serenidad que, paradójicamente, captaba las miradas de quienes lo rodeaban. A unos metros de la entrada, un grupo de motociclistas liderado por Ramiro, un hombre corpulento de chaqueta de cuero, lo observaba desde lejos. Ramiro se inclinó hacia Javier, un joven tatuado, y susurró algo que hizo estallar al grupo en carcajadas. La risa resonaba en el ambiente, una mezcla de burla y desafío. Alejandro, aunque consciente de las miradas y los murmullos, mantuvo su ritmo constante. Sabía, por experiencia, que ignorar era a menudo la mejor defensa. Amigo, ¿a dónde vas con tanta prisa?, gritó Ramiro, su tono cargado de sarcasmo. Alejandro hizo caso omiso y continuó su camino, pero el comentario fue suficiente para que el grupo se levantara de sus motos y comenzara a seguirlo. El crujir de las botas sobre el pavimento se acercaba. Cada paso parecía un intento deliberado de aumentar la tensión. Cuando Alejandro llegó a la puerta, Ramiro y los suyos ya lo habían alcanzado, rodeándolo de manera que bloqueaban su paso. Aunque no decía nada, Alejandro evaluaba rápidamente la situación. Había enfrentado desafíos más duros en su vida, y su calma era fruto de años aprendiendo a mantenerse firme. Ramiro se inclinó un poco, su sombra cubriendo a Alejandro. «No queremos problemas, ¿verdad?», dijo con una sonrisa que no escondía su intención de intimidar. Alejandro levantó la mirada sereno y respondió con voz firme: «Yo tampoco». Alejandro detuvo su silla de ruedas justo antes de la entrada de la cafetería. Los murmullos y el ruido de platos dentro del local eran un contraste con el silencio incómodo que se formaba en el estacionamiento. Los pasos de Ramiro y su grupo resonaban con un ritmo deliberado, acercándose con la intención clara de intimidar. «Oye, ¿te crees mejor que nosotros porque nos ignoras?», preguntó Ramiro, con una sonrisa torcida. Javier, a su lado, soltó una carcajada, imitando con las manos el movimiento de las ruedas de la silla de Alejandro. Alejandro giró la cabeza lentamente, sin mostrar rastro alguno de miedo. Su mirada serena, casi desinteresada, parecía enfurecer aún más a los motociclistas. «No quiero problemas», respondió con voz firme, pero tranquila. Esa frase, en lugar de desactivar la situación, pareció encender una chispa en el grupo. Pedro, el más reservado de los motociclistas, miró a Ramiro como si dudara de lo que estaban haciendo, pero permaneció en silencio. Los otros, alentados por la aparente calma de Alejandro, lo rodearon, formando un círculo estrecho alrededor de él. «Problemas», repitió Ramiro, inclinándose hacia Alejandro. «Los problemas los decides tú, amigo». La respiración del grupo se volvía más pesada, y Alejandro sabía que la situación estaba a punto de salirse de control. En lugar de responder, deslizó lentamente una mano hacia el bolsillo de su camisa. Los ojos de Javier se fijaron en el movimiento y su risa burlona se apagó momentáneamente. «¿Qué haces?», demandó Ramiro, su tono ahora mezclado con una leve duda. Alejandro sacó su teléfono móvil, manteniendo movimientos calculados. Con una calma que parecía inquebrantable, marcó un número y llevó el dispositivo a su oído. La confianza en sus gestos dejó a los motociclistas en un breve y tenso silencio. «¿Llamando a la policía?»,
se burló Ramiro, aunque su tono era menos seguro que antes. En este lugar, ni ellos se atreven a venir rápido. Alejandro no respondió. Sus ojos permanecían fijos en el horizonte mientras decía unas palabras breves y claras al teléfono. Colgó después de unos segundos, guardando nuevamente el móvil. La tensión en el aire era palpable, y los motociclistas intercambiaban miradas nerviosas, aunque intentaban disimularlo con risas forzadas. ¿Y ahora qué?, interrogó Javier, aunque sus palabras tenían un dejo de ansiedad. Ahora espero, respondió Alejandro con simpleza, girando su silla ligeramente hacia un lado, como si quisiera observar el paisaje. La calma en su postura era desconcertante, un silencio calculado que comenzaba a erosionar la confianza del grupo. Ramiro frunció el ceño, intentando recuperar el control. Pero un ruido distante, apenas audible al principio, empezó a llenar el aire. El murmullo de motores en el horizonte interrumpió cualquier intento de burla, marcando el inicio de un cambio inevitable en el equilibrio del poder. El ruido distante de motores creció lentamente, transformándose en un rugido que dominaba el aire del estacionamiento. Los motociclistas alrededor de Alejandro intercambiaron miradas inquietas mientras el sonido se acercaba cada vez más definido, hasta que las siluetas de una columna de motocicletas aparecieron en el horizonte. Era un grupo numeroso. Sus cascos y chaquetas de cuero reflejaban el sol, mientras se movían en perfecta sincronía. Ramiro intentó mantener su postura desafiante, pero la tensión en sus ojos lo delataba. Javier murmuró algo que no se entendió, mientras Pedro dio un paso hacia atrás de manera casi instintiva. Alejandro permanecía inmóvil, su expresión serena, observando cómo la escena se transformaba frente a él. El convoy, compuesto por al menos 20 motociclistas, entró al estacionamiento con precisión militar. Cada motocicleta parecía posicionarse estratégicamente, formando una línea sólida que daba la impresión de una barrera infranqueable. Los motores rugieron una última vez antes de apagarse en perfecta sincronía. La atmósfera estaba cargada de expectativa. Los recién llegados vestían chaquetas negras con un emblema en la espalda que decía Guardianes del Camino. Su líder, un hombre alto con una barba plateada que relucía bajo la luz del sol, desmontó primero. Sus movimientos eran lentos y deliberados, irradiando autoridad sin necesidad de palabras. Su mirada se posó en Alejandro y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Todo bien, hermano?, preguntó el líder, su voz grave pero calmada, dirigiéndose a Alejandro como si ya lo conociera. Ahora sí, respondió Alejandro, su tono igual de tranquilo, pero cargado de significado. El líder de los guardianes asintió ligeramente antes de voltear su atención hacia Ramiro y su grupo. La sonrisa desapareció de su rostro, siendo reemplazada por una expresión seria que no dejaba lugar a dudas sobre quién estaba al mando. ¿Este es el problema?, preguntó, señalando a los motociclistas con un leve movimiento de la cabeza. Ramiro intentó recuperar algo de su arrogancia inicial, cruzando los brazos y encarándolo. ¿Y ustedes quiénes son?, dijo, intentando sonar desafiante, aunque su voz traicionó una nota de nerviosismo. El líder de los guardianes dio un paso adelante, acortando la distancia entre ambos. Su presencia era imponente, y su mirada penetrante parecía atravesar la fachada de seguridad de Ramiro. «Somos los que no toleran la cobardía», respondió, su voz baja pero firme, como si cada palabra fuera un peso imposible de ignorar. Intimidar a un hombre solo.
especialmente a alguien como él. No es algo que pase desapercibido. Los guardianes comenzaron a moverse, cada uno posicionándose alrededor del grupo de Ramiro, cerrando el círculo. No había amenazas explícitas, pero la presión de su presencia era suficiente para desestabilizar a los motociclistas, que ahora lucían menos seguros de sí mismos. «Mira, no queríamos problemas», dijo Pedro finalmente, rompiendo el silencio, su tono apurado y nervioso. «Eso mismo pensaba yo», dijo Alejandro, interviniendo por primera vez desde la llegada de los guardianes. Su voz tranquila resonó como un eco en el tenso estacionamiento. Ramiro apretó los puños, pero permaneció en su lugar, incapaz de encontrar palabras que cambiaran la dinámica. El rugido de los motores había cesado, pero el peso de lo que significaban los guardianes del camino llenaba el aire. La situación, antes controlada por Ramiro, había cambiado irrevocablemente. «Esto apenas comienza», dijo el líder de los guardianes, con una calma que resultaba más intimidante que cualquier grito. Sus ojos no se apartaron de Ramiro, dejando claro que el conflicto no se resolvería con facilidad. El líder de los guardianes, con una postura imponente, dio un paso hacia Ramiro. El grupo de motociclistas que antes parecía tan seguro, ahora estaba atrapado entre la intimidante formación de los guardianes y el peso de su propio desconcierto. El silencio en el estacionamiento era palpable, roto solo por el leve crujir de botas sobre el pavimento. «Aquí no buscamos peleas, buscamos respeto», dijo el hombre de la barba plateada, con una voz firme que resonaba como una sentencia. «Y lo que acabo de presenciar no tiene nada que ver con respeto». Ramiro, que intentaba mantener su fachada de confianza, retrocedió un paso. Su expresión era una mezcla de desafío y temor. Apretó los puños y lanzó una mirada a su grupo, esperando algún apoyo, pero ninguno de sus compañeros pareció dispuesto a responder. «Solo estábamos bromeando», dijo Javier, su tono intentando suavizar la tensión. Pero el líder de los guardianes no estaba dispuesto a aceptar excusas vacías. «¿Bromeando?», replicó, con una ceja arqueada. «Acorralar a un hombre solo, en una silla de ruedas, y burlarse de él no es una broma, es cobardía». Las palabras pesaron como plomo en el aire, y Alejandro, que hasta ahora había permanecido en silencio, decidió intervenir. Su mirada se encontró con la de Ramiro, que intentaba evitar el contacto visual. «Eso es lo que hacen, ¿verdad?», dijo Alejandro con calma, aunque su tono era cortante. «Atacan cuando creen que nadie puede defenderse. Pero nunca consideraron que el respeto y la dignidad pesan más que cualquier número de motocicletas o palabras vacías». Ramiro frunció el ceño, pero no dijo nada. La presión de las palabras de Alejandro y la presencia de los guardianes lo tenían acorralado de una manera que nunca había experimentado. Pedro, el más joven del grupo, dio un paso al frente, con los ojos clavados en el suelo. «Lo siento», murmuró, apenas audible. «¿Eso es todo?», dijo el líder de los guardianes, inclinando la cabeza hacia él. «Si realmente lo sientes, dilo como un hombre». Pedro tragó saliva y levantó la cabeza, mirando a Alejandro directamente esta vez. «Lo siento de verdad, no debimos haber hecho esto». Los otros miembros del grupo, siguiendo el ejemplo de Pedro, comenzaron a murmurar disculpas similares, aunque algunos lo hacían a regañadientes. Alejandro permaneció impasible, observando cómo el grupo se desmoronaba bajo la presión. «Falta uno», dijo el líder de los guardianes,
con los ojos fijos en Ramiro. El líder del grupo intentó aferrarse a su orgullo, pero el peso de las circunstancias lo empujó a ceder. Con la mandíbula apretada y los ojos bajos, finalmente dijo: «Lo siento, nos pasamos». El líder de los guardianes asintió ligeramente, satisfecho con la respuesta, aunque su expresión seguía siendo severa. «Bien», dijo, «pero no olviden esto. No tienen otra oportunidad. La próxima vez que escuche algo sobre ustedes, no será una conversación tranquila». El grupo de Ramiro comenzó a retroceder hacia sus motocicletas, humillados y silenciosos. Montaron sus motos y se marcharon con prisa, sin mirar atrás. El rugido de sus motores se desvaneció, dejando un ambiente de calma renovada en el estacionamiento. Alejandro giró su silla hacia el líder de los guardianes, quien le devolvió una mirada cálida pero seria. «Gracias», dijo Alejandro, extendiendo una mano. «No tienes que agradecer nada, hermano», respondió el hombre, estrechándole la mano firmemente. «No estás solo, nunca lo olvides». Alejandro asintió, dejando que las palabras se asentaran en su mente. La amenaza había terminado, pero el impacto del momento sería duradero para todos los que lo habían presenciado. Los guardianes comenzaron a regresar a sus motos, pero su mensaje quedó claro. La verdadera fuerza no está en los números ni en la intimidación, sino en el respeto y la unidad. El silencio que siguió a las palabras de Alejandro parecía eterno. Los guardianes permanecían firmes, formando un muro de autoridad que hacía imposible ignorar su presencia. Ramiro, con la mandíbula apretada, finalmente bajó la mirada. Su arrogancia se había desmoronado, reemplazada por una mezcla de frustración y vergüenza. El líder de los guardianes avanzó un paso más, acortando la distancia con Ramiro. «Ahora es cuando decides quién eres, en realidad», dijo el hombre de la barba plateada, su tono firme pero sereno. «Puedes demostrar que eres lo suficientemente valiente como para admitir que te equivocaste, o puedes seguir huyendo de lo que sabes que es correcto». Ramiro tragó saliva, consciente de que no tenía salida. Miró a sus compañeros buscando apoyo, pero la incomodidad en sus rostros le dejó claro que estaba solo en esa batalla. Con una respiración profunda, levantó la cabeza lo justo para mirar a Alejandro. «Lo siento», dijo, casi en un murmullo. «No lo escuché», replicó Alejandro, manteniendo la calma pero con una mirada penetrante que parecía atravesar las inseguridades de Ramiro. «Lo siento», repitió, esta vez con más fuerza. Sus palabras, aunque torpes, llevaban un dejo de sinceridad. Pedro y Javier, siguiendo a su líder, murmuraron disculpas similares, aunque sus voces apenas eran audibles. El líder de los guardianes asintió lentamente, dando un paso atrás. «Más vale que estas palabras signifiquen algo», advirtió, «porque no estamos aquí solo para observar. Estamos aquí para asegurarnos de que el respeto prevalezca». Con las disculpas ofrecidas, Ramiro y su grupo se retiraron hacia sus motocicletas. Su partida fue apresurada, sus motores rugiendo mientras desaparecían en el horizonte, dejando atrás el eco de su humillación. Alejandro observó la escena sin decir nada. Una vez que el estacionamiento quedó en silencio, giró su silla hacia el líder de los guardianes. «Gracias», dijo con sencillez, extendiendo una mano. El hombre de barba plateada tomó su mano con firmeza. «Nunca estás solo, hermano», respondió. «Recuerda eso». Los guardianes comenzaron a desmontar su formación,
moviéndose hacia sus motocicletas con la misma precisión con la que habían llegado. Alejandro observó cómo encendían los motores, el rugido llenando el aire nuevamente. Esta vez, sin embargo, no era un sonido intimidante, sino un recordatorio de que la solidaridad siempre encuentra su camino. Con el eco de los motores aún resonando en la distancia, Alejandro tomó un momento para respirar profundamente. El peso del enfrentamiento se disipaba, reemplazado por una sensación de alivio y gratitud. Giró su silla hacia la entrada de la cafetería, donde Clara, la camarera de siempre, lo observaba desde detrás del mostrador con una mezcla de preocupación y curiosidad. Al entrar, Clara se apresuró a acercarse. «¿Todo está bien, Alejandro?» «Te veías rodeado ahí fuera», dijo, con los ojos escrutando su rostro en busca de alguna señal de malestar. Alejandro sonrió con suavidad, esa sonrisa que siempre transmitía tranquilidad, incluso en las peores circunstancias. «Todo está bien ahora, Clara. Solo un malentendido. Y una lección que algunos necesitaban aprender», respondió, mientras avanzaba hacia su mesa habitual junto a la ventana. Clara lo observó por un instante más antes de asentir, confiando en que Alejandro siempre sabía cómo manejar las cosas. Al poco tiempo, le llevó una taza de café recién hecho, colocando el plato suavemente sobre la mesa. Mientras bebía el café, Alejandro reflexionaba. Pensaba en cómo una situación tan tensa había cambiado por completo gracias a la unidad y el apoyo inesperado de los guardianes. Recordó las palabras del líder, «Nunca estás solo», y sintió cómo esas palabras resonaban profundamente en su interior. Miró a su alrededor, viendo a los demás clientes que habían presenciado el incidente desde el interior. Ahora volvían a sus conversaciones, pero de vez en cuando lanzaban miradas hacia él. Alejandro sabía que lo que había ocurrido no solo lo había marcado a él, sino también a quienes lo habían presenciado. La lección era clara: el respeto y la solidaridad siempre prevalecen. Con un último sorbo de café, Alejandro dejó la taza sobre la mesa. Afuera, el sol comenzaba a bajar, pintando el cielo con tonos cálidos. En su interior sentía una paz renovada, sabiendo que, pase lo que pase, siempre habría alguien dispuesto a levantar la voz por lo que es justo.